Hola, soy Carla de Gracias y esto es Una cita con el Rey, un podcast donde tocaremos temas de importancia para nuestra vida, donde estoy segura que Dios hablará y transformará nuestro corazón y sobre todo nuestro diario vivir. Este tiempo nos conectaremos a su palabra y estaremos más cerquita de su corazón. Así que entremos de lleno aquí en Remanente Live. Tengas una hermosa mañana, gracias por sintonizarnos nuevamente en Una cita con el Rey, aquí por Remanente Live. Y yo sé que hoy el Señor también tiene una palabra para ti que llena nuestras vidas. ¿Y quiénes de ustedes han escuchado la palabra resiliencia? Para algunas personas es extraña, tal vez otras personas ya saben de lo que se trata, pero creo que todo cristiano debemos aprender mucho de esta palabra, resiliencia. Debemos adoptar esa palabra como que fuera nuestra y poderla aplicar todos los días de nuestra vida. Representa una cualidad que debemos imitar de Jesucristo. La resiliencia como tal suele definirse de forma sencilla como la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. Suena muy fácil, ¿verdad? Pero la palabra resiliencia viene del término latín resilio, quiere decir volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar e indica repetición o reanudación. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos que volver a ese inicio de donde todo empezó, donde nos quedamos estancados en algún momento y tenemos que darle para adelante y no quedarnos estancados en eso. En la psicología y en ciencias sociales también se adaptó y se refiere a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas psicológicamente por ellas. Esto solo se logra con la resiliencia y somos capaces de hacerlo. Hay personas que decimos, no, yo no me puedo enfrentar a situaciones difíciles, pero en el área de la física y la química, la resiliencia designa la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que pueda recibir y a pesar de los esfuerzos que pueda hacerse para deformarlo. Pero para esto, eso es como un ejemplo de la resiliencia. Para el cristiano, sin embargo, la resiliencia va más allá del área física o anímica. Esto implica además un sobre todo en el área espiritual. Ahí es donde realmente lo debemos aplicar. La resiliencia es producto de nuestra relación íntima con Jesús, quien puede levantar aún de los muertos desde sus tumbas. Él es el único que puede hacer esas cosas. Él es nuestra fuente sobrenatural. Él es esa fuente de resiliencia que necesitamos todos los días de nuestra vida. Si no tenemos esa fuente y si no vamos a esa fuente, no vamos a poder tener la paz. Y Dios desea que su pueblo tenga y desarrolle una resiliencia espiritual, así como lo escuchamos, una resiliencia espiritual. Cuando pasamos momentos muy difíciles de frustración y eso nos afecta, el Señor nos da de esa porción de resiliencia que necesitamos para que nos levantemos de nuevo. Sé que a veces es muy difícil y lo primero que hace el Señor es enviar a sus mensajeros con su palabra poderosa para animarnos. Esas palabras transformadoras por medio de prédicas, por medio de sus profetas y principalmente por medio de su palabra que está escrita, que es nuestro pan diario, que es nuestro alimento diario. Sin eso realmente no podemos vivir porque ahí está escrito todo lo que el Señor tiene para nosotros. Cristo es la fuente de la resiliencia. Como les decía hace un momento, Él es la fuente. Y nosotros preguntamos en dónde se encuentra nuestra resiliencia espiritual. Solamente está en Jesucristo. Él puede llegar a ser ese bombero, ese salvavidas, ese socorrista, ese policía y hasta un paramédico que la tragedia o la situación que estemos pasando demande para su reconstrucción. Y Él glorificarse realmente en todas las áreas de tu vida. En el momento que estés pasando por cualquier situación, Jesús no se intimida con nuestros enemigos, no se cansa, no se distrae, ni tampoco anda a ciegas buscando sobrevivientes, ¿verdad? Bajo esas cosas que nos han pasado, sino hoy como ayer es posible dejar el pesimismo de lado, de ese pesimismo de la destrucción, de la pobreza, del desánimo, de la desconfianza,
porque yo sé que Dios trae una restauración, porque debemos confiar que la restauración llegará, que esa restauración, esa restitución de todo lo que hemos perdido durante muchísimo tiempo, el Señor lo va a restaurar, el Señor lo va a levantar de nuevo. Dejemos de lado de pensar y analizar tanto lo que Dios va a hacer. Yo sé que el Señor está trabajando en cada situación de emergencia, en todo el mundo está pasando esto. Y habrá alguien más poderoso a quien recurrir. No existe a nadie, solamente a Él podemos recurrir en cada situación, en medio de toda situación. Y el mayor acto de resiliencia que Él puede hacer en tu vida es levantarte de tu propia muerte espiritual y ofrecerte una nueva vida a través de ese sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Realmente la resiliencia espiritual es una marca, es como un distintivo que todo cristiano debe tener, porque esto no es una opción. Realmente tener resiliencia es poder agarrarnos de la mano del Señor, de la palabra del Señor. Y realmente hay muchas cosas. Y en la palabra dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho esto, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso está en Hebreos 10:36. O sea que tenemos que estar al lado, pegaditos de nuestro Señor. Nuestro Maestro también nos lo advirtió y dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso está en Lucas 21:19. Y es que como parte de nuestro crecimiento, creo que el desarrollo espiritual del cristiano es inevitable. Debemos aprender y soportar todas esas dificultades y esos retrasos que a veces el Señor tiene, porque quisiéramos que Él acelerara los tiempos y que todo pasara de un día para otro. Pero es posible que en diferentes momentos de nuestra vida tengamos que acostumbrarnos a librar batallas una y otra vez el proceso, y tenemos que aprender lo que significa es esperar y confiar en Él de verdad. Pero debemos aprender a confiar siempre, no por un tiempo, no por un momento, sino por medio de esas experiencias aprendamos a aferrarnos de verdad a la palabra de Dios. Tal vez antes nunca tuviste que aprender la paciencia y cuando esperar, y cuando eso llega a nuestra puerta, al parecer es una situación tan difícil que no la podemos controlar. En algunas ocasiones tal vez nuestras batallas las hemos visto ganadas rápidamente, tal vez no hemos tenido tanta complicación. Sin embargo, todos, absolutamente todos, enfrentamos situaciones que tenemos que aceptar. Son temporadas largas en que no vemos la victoria o ni siquiera vemos mejora. Pero déjame decirte que cualquier temporada que nos toque esperar, debemos sacar nuestra resiliencia. Debemos sacar esa resiliencia que el Señor quiere para todo el cristiano. Es posible que a veces no podamos apoyarnos en nadie o en nada, sino que tenemos que aferrarnos a las promesas que están escritas en la palabra de Dios, que Él todavía nos ama, que eso no se puede ni siquiera comparar, el amor de Dios, y sigue preocupándose por nosotros a pesar de cualquier cosa, a pesar que nosotros podamos renegar. Él nos espera. Tenemos que seguir esperando que vamos delante de Él y podamos decir, Señor, me siento de esta forma, ya no aguanto más esta situación, pero debemos saber que nuestro gozo está en Jesús y no dependemos de las circunstancias para sentirnos bien o mal. En su palabra dice también, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo así? Sabiendo que la tribulación produce, y es la palabra mágica, ¿verdad? Produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Eso es lo que realmente debemos tener en nuestra mente, que todo eso, la paciencia, la prueba,
trae la esperanza que necesitamos, produce la esperanza que necesitamos. Y es posible que debamos optar por esperar en el Señor y descansar, que es lo mejor, en los brazos de Jesús, con esas promesas inquebrantables resonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero a veces como seres humanos nos desesperamos, pero debemos cimentar nuestra fe en su palabra y confiar en que se cumplirá el propósito de Dios para cada uno de nosotros. A medida que creemos en sus promesas y confiamos en ellas, yo sé que el Señor se va a glorificar en medio de toda situación, en medio de toda incertidumbre. Él se va a glorificar. Yo creo que todo cristiano tenemos que tener esa parte de resiliencia para poder prepararnos para esas situaciones difíciles, pero sobre todo la mayor enseñanza creo que nos la da el Señor Jesucristo, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él vivió y todas esas enseñanzas que Él nos dejó. Así que yo te invito a que leas un poquito más sobre la resiliencia. Yo sé que vas a entender un poquitito mejor sobre lo que significa. Yo sé que te va a ayudar mucho en tu vida diaria. Así que yo te dejo con esto, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que llene de muchas bendiciones tu vida y en esta semana te pueda sorprender. Que el Señor te bendiga. Escuchas la radio con poder del cielo, Remanente Live.